Hola, profesora Lida Lorena. Recibo un afectuoso saludo de este equipo de trabajo integrado por 4 maestrantes: Ángelis Montiel, Giselle Ayazo, Rosalba López y quien les habla, Adriana Causil. Hoy les hablaremos sobre el perfil del docente en el siglo XXI. Iniciaremos entonces hablando sobre las características que tiene el docente del siglo XXI. Primeramente, le apasiona su profesión, es decir, que ama la vocación que ha escogido. Es motivador y cree en sus estudiantes. Es investigador y reflexivo, es decir, es aprendiz de por vida. Es líder y visionario, comprometido y responsable con el aprendizaje de los estudiantes. Es transformador de conocimientos, innovador y creativo. El perfil del docente también posee cualidades. Dentro de ellas tenemos las más importantes, vamos a resaltar las más importantes. Una de ellas es la capacidad de adaptación, es decir, que se amolda a los diferentes contextos de la realidad. Tiene equilibrio emotivo y espíritu de justicia. Tienen iniciativa, es decir, que no importa ser los primeros en aplicar o quitar algo. Tiene sentido de pertenencia y del deber. El docente del siglo XXI tiene una capacidad intuitiva y de ser guía. Y tiene un valor muy importante, y es la empatía y el interés científico, humanístico y estético. El docente del siglo XXI es fundamental que posea 3 características importantes. La primera es el saber, la segunda el saber hacer y la tercera el saber ser. Como el saber son los conocimientos que tiene el docente, es decir, que domine su área y el tema que desea impartir en los estudiantes. Y obviamente implementando diferentes metodologías y didácticas en la aplicación de estos conocimientos. En el saber hacer, el docente está capacitado en la aplicación práctica del conocimiento científico y también tiene la capacidad en la solución de los problemas o dificultades que presenten los estudiantes. Siempre ubica primeramente el conocimiento de acuerdo al contexto o de acuerdo a la realidad de sus estudiantes y crea proyectos educativos que permiten fortalecer el proceso de aprendizaje. Y por último, como competencia tiene el saber ser, que es la parte intrínseca de cada persona, o en este caso del docente. Es decir, que desarrolla aptitudes y actitudes, generando procesos de pensamientos, conocimientos, crítica, cuestionamientos, creatividad, investigación, reflexión y aplicando la lógica en todo esto. El docente del siglo XXI en su saber ser siempre está orientando los procesos en el campo educativo. A continuación, nuestra compañera Ángeles les comentará un poco más sobre el perfil del docente. Gracias, compañera. Claro que sí. A continuación les hablaré sobre las metodologías del docente en el siglo XXI. Como lo dijo nuestra compañera, todo docente en el siglo XXI debe ser integral y competente. Además de eso, debe implementar unas estrategias que, como sabemos, la educación está en constante cambio y asimismo debe ser las estrategias y metodologías que debe utilizar el docente. ¿Para qué? Para poder lograr desarrollar las habilidades, aptitudes, formar a niños, jóvenes y adultos de forma competente. Y son las siguientes. El docente crea su propia metodología, es decir, él no va a imitar, sino que él va a crear su propia metodología con la intención de dejar huella en la vida de sus estudiantes. Toma riesgo, es decir, que va a ser capaz de salir de su zona de confort, nunca va a ser conformista, va a ser capaz de aprender y desaprender. Como sabemos que está en constante aprendizaje, la educación, nunca dejamos de aprender. Entonces, el docente no solamente orienta, sino que también aprende de los mismos estudiantes. Otra metodología que ha salido en auge gracias a la pandemia es el Philips Classroom, que es la clase invertida, en donde el docente envía al estudiante guías, videoclases o cualquier otra herramienta. El estudiante en casa va a adquirir, va a desarrollar su propio conocimiento y luego lo va a socializar en el salón de clases, siendo este capaz de generar el aprendizaje significativo. También basa los aprendizajes en problemas, es decir, que cambia lo negativo, lo transforma en lo positivo.
Es recursivo e innovador, es decir, que utiliza la metodología del pensamiento de diseño, es decir, que él no ve la tecnología como un enemigo, sino al contrario, como un aliado, en donde utiliza estas herramientas para que el estudiante, mediante diferentes estrategias, enriquezca sus saberes. Se basa en el aprendizaje cooperativo, es decir, el trabajo grupal, en donde los estudiantes van a tener de que contrarrestar diferentes puntos de vista. Entonces, donde de pronto no me la sé toda, pero aprendo de mi compañero, o vamos aprendiendo de cada uno de nuestros compañeros. Relaciones de saber con las emociones y los valores, es decir, nosotros no solamente vamos a impartir una clase, sino que también vamos mucho más allá, vamos a lo emocional, a cómo se siente el estudiante, cómo está su estado de ánimo, cómo está su entorno social donde éste se desenvuelve. Es decir, que no solamente somos docentes, sino que somos más allá, somos hasta psicólogos, amigos, compañeros, cómplices de juegos. El aprendizaje también basado en competencias, porque vamos a formar a personas competentes para qué, para la vida y para la sociedad. Va a tratar de adaptar los nuevos aprendizajes a diferentes contextos, es decir, va a transformar, va a transformar este aprendizaje de acuerdo a los entornos y los va a adaptar. También se basa en el aprendizaje basado en proyectos para la vida, es decir, cómo el estudiante va a ser capaz de una vez salir, estando fuera del entorno educativo, cómo va a ser capaz de utilizar todos esos aprendizajes aplicarlos en su entorno. La gamificación también se basa en el aprendizaje basado en el pensamiento, en cómo el estudiante estructura sus nuevos aprendizajes y cómo los toma como propios y los aplica en su diario vivir. ¿Para qué? Para generar habilidades y destrezas en dónde? En los niños, jóvenes y adultos en la sociedad. También les hablaré sobre las habilidades comunicativas del docente básicas, son las de hablar, escuchar, leer y escribir. El docente del siglo XXI también debe de ¿qué? Aplicar las habilidades como observar, mirar detalladamente cómo se relaciona, cómo aprende el estudiante y cómo éste socializa los conocimientos para que generar así el clima en el aula, un clima en el aula adecuado para el aprendizaje. Las habilidades comunicativas fundamental del docente es la voz, en donde de acuerdo a esta y a sus características y a su uso va a ser de forma aceptable para los estudiantes y para orientar los procesos educativos, como tener en cuenta el tono de voz, la velocidad, el ritmo de timbre, la actitud. ¿Por qué? Porque esto va a generar en la forma en cómo transmite los conocimientos, las características del mensaje, es decir, qué queremos transmitir, a qué queremos llegar, el cual debe ser claro e inteligible. También en las habilidades comunicativas tenemos la comunicación no verbal, en donde se tiene en cuenta la posición del docente, la gestualidad, el uso de las manos, el ceñido de las cejas. Ubicándonos lo que dice Hernández Ríos, nos muestra la comunicación verbal en tres fases, como la paralingüística, la kinesia y la pronesia, en donde nos dice que la paralingüística se basa en el lenguaje verbal y la kinesia y la pronesia en el comportamiento de cómo utilizamos estas habilidades, con la intención de generar una escucha activa, generar comunicación asertiva entre el docente y el estudiante, generando habilidades interpersonales para estimular la discusión, el contraste de ideas y la búsqueda de posibles soluciones. A continuación nos dejo con mi compañera Rosalba. Bueno, buenas tardes, profe. Continuando con el perfil del docente del siglo XXI, hablo un poco sobre el bilingüismo. El bilingüismo enriquece el habla lingüística de los hablantes, donde mencionamos tres tipos muy importantes, que son la psicología educativa, la neurolingüística y la social. La psicología educativa nos basamos un poco en el columnista Alfredo Ardila, en su artículo Ventajas y desventajas del bilingüismo, en el cual resaltan tres ítems muy importantes, que son las nuevas estrategias cognitivas, basándose un poco en el razonamiento lógico, donde dice que una persona bilingüe posee mayor interacción para resolver problemas, dado a los conocimientos de una segunda lengua. El otro es mejor comprensión de la primera lengua. En este se enfatiza un poco en la conciencia metalingüística, donde dice que el conocimiento de una persona bilingüe le permite conocer un poco sobre la lengua materna y así la cultura y la lengua que convive o hace parte de esa sociedad o cultura. El aumento del control cognitivo. En este están las variables y las necesidades de la percepción. En esto quiere decir que una persona al empezar o emprender a conocer un poco sobre una segunda lengua,
quiere decir que aquí tiene necesidades y esas necesidades los van a llevar a alcanzar ese logro o propósito que él quiere. En la neurolingüística nos basamos un poco sobre la columnista Maite Ríos en su artículo Cerebro Bilingüe, donde nos menciona que al hablar dos o más lenguas, las áreas neuronales, la materia blanca que existe en ella se vuelve aún un poco más densa, y esto es lo que hace que los conocimientos aún de una persona se enriquezcan y se potencialicen. Y en la parte social, la amplitud de la mente y los factores económicos, esto quiere decir que una persona bilingüe al momento de desarrollar pruebas o estar en un proceso de trabajo, esto le va a abrir las puertas a nivel internacional, y esto le va a permitir tener una mejor calidad de vida familiar y personal. Adelante, compañera. Ahora les voy a hablar un poco sobre la evaluación del siglo XXI. Mencionando un poco sobre la gestión de la evaluación, salen dos ítems. Uno es transformar el rol de la educación formativa, donde propicia o parte que el estudiante construya, reconozca, potencialice y alcance los logros o propósitos que éste se imparte en su proceso educativo y formativo, con la única mentalidad o propósito de generar una gama o un bagaje de aprendizaje muy significativo en su proceso de formación y educación. En la educación del siglo XXI resalta estas competencias que son la competencia de pensamiento crítico y de innovación y las competencias interpersonales. Estas competencias de pensamiento crítico lo que buscan es generar en las personas que sean un poco o que se vuelvan muy creativas, de pensamiento reflexivo, de habilidades y dificultades, donde por medio de este proceso busquen generar estrategias que le permitan todavía basar en una buena fuente su proceso de educación y formación. Y las competencias interpersonales, cabe resaltar que es muy importante la comunicación y la organización. ¿Para esto qué? Para llevar a una colaboración, queriendo decir que si trabajamos en común acuerdo, en conjunto acuerdo, las metas y los logros se van a alcanzar a nivel personal y familiar. Los dejo ahora con mi compañera Giselle para que continúe con este proceso. Hola, buenas tardes, compañeras. Por favor, me notifican si me están escuchando. Sí, adelante. Bueno, gracias. Estoy con un poquito de mala conexión. Sin embargo, no me llegan a escuchar, me informan para repetir. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre la importancia del perfil del docente del siglo XXI. Enseñar en este siglo quiere decir que debemos hacerlo de una forma diferente, dinámica y empleando pues las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Más que un facilitador de información, los docentes somos orientadores, guías de nuestros estudiantes, el cual tenemos el objetivo o la finalidad de prepararlos para el futuro. Lo hacemos a través de acceso a las aulas virtuales, ¿verdad? Tejiendo nuevos entornos de aprendizaje, siendo creativos y construyendo nuevos paradigmas. El citado doctor Moreno sostiene que el maestro tiene que estar atento a que su tarea esté enfocada en los siguientes tipos de aprendizaje, que son aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser. El aprender a conocer pues hace referencia a esas relaciones intra e interpersonales, ya que permiten comprender el contexto que los rodea. En cuanto al aprender a hacer, aquí nos habla de un desarrollo profesional, es decir, que este debe estar preparado para enfrentar y dar soluciones a cualquier situación. En aprender a convivir es esa capacidad que se tiene de participar y cooperar, de atender también a los problemas educativos, dar esas soluciones. Y en cuanto al aprender a hacer, este es un proceso fundamental que recoge a los tres anteriores, ya que aquí cae la responsabilidad tanto ética, social y espiritual de la persona. Siguiente diapositiva, compañera, gracias. En cuanto a la formación, el docente
entendiendo que es el segundo ente educativo, debe ser esa persona capaz de dominar el campo de conocimiento específico para lograr la profundización, la aplicación y la permanente actualización del conocimiento. Lo hace a través de una formación sólida, es decir, que el docente debe tener una formación sólida en cuanto a estos campos, en el de la especialización, en el campo pedagógico, en el campo investigativo y en el campo del conocimiento. En especialización implica cualificar el proceso de la educación como una profesión. En el campo pedagógico es desarrollar pues esa identidad, tanto desarrollar la identidad y en todo lo que tiene que ver con esas herramientas, esas metodologías que utilizan los docentes para transmitir esos conocimientos. En el investigativo quiere decir que el docente debe ser un investigador del contexto de sus estudiantes, ¿verdad? Y en el campo del conocimiento tiene en cuenta los siguientes ejes: instruir, formar y actuar, porque el aula debe ser ese lugar donde se comparten conocimientos, donde se investiga, donde el docente debe propiciar que se tomen decisiones de lo que es necesario y pertinente aprender junto con sus estudiantes. En cuanto a las funciones, tenemos esta frase de Alonso Tapia, que sostiene que todo profesor debe lograr al comienzo de una clase, como condición necesaria para activar la motivación de sus alumnos, captar su atención, despertando la curiosidad, mostrando la relevancia de lo que han de aprender y creando las condiciones para mantener su interés. Esto quiere decir que una de las funciones principales es que el docente cree, permita motivar a sus estudiantes de forma dinámica, es decir, que sus clases, sus conocimientos, los que va a transmitir, deben ser flexibles, deben ser dinámicos, novedosos y abiertos a conocer tanto el contexto como sus estudiantes, es decir, más a fondo, más a profundidad. También lo debe hacer de acuerdo a tener en cuenta solucionar problemas, anexo familiar, lo que estamos observando, y debe ser un instructor y especialista de su materia, debe ser el educador y debe ser un mediador de situaciones. Todas estas funciones debe cumplirlas a cabalidad un docente, porque además de darle a conocer a los padres un reporte de cómo va el alumno, de cómo va ese proceso, de hacer sus planeaciones, él debe ser ese mediador, ¿verdad? Esa persona que le brinde afecto a sus estudiantes para que ellos puedan asimilar, interiorizar mejores los conocimientos. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Bendiciones, éxitos.